Darío Gómez, Avance, capítulo 43. Otilia llevó a Julio a su casa mientras él permanecía en un estado de trance provocado por el polvo que le había lanzado al rostro. Sus movimientos eran torpes y su mente parecía atrapada en un limbo oscuro. Una vez en la casa, Otilia lo acomodó en una silla y lo ató con firmeza, envolviéndolo en una especie de telaraña blanca que parecía hecha de un material extraño y pegajoso. Julio permanecía inconsciente, con una venda apretada cubriendo su boca. Con el paso de las horas, comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, y al intentar moverse, notó la presión de las ataduras en sus extremidades. Miró a su alrededor con desconcierto, reconociendo poco a poco su situación. Frente a él apareció Otilia, observándolo con una mirada fría y calculadora. Sin decir nada al principio, se acercó para retirar la venda que cubría su boca. Cuando estuvo libre, el primer instinto de Julio fue gritar con todas sus fuerzas. Su voz rompió el silencio de la habitación, un grito desesperado que resonó con eco. La reacción de Otilia fue inmediata, frustrada y alterada. Intentó calmarlo, pero al mismo tiempo su tono era firme y amenazante. Le reprochó con dureza, asegurando que quizás no había sabido explicarse bien antes, pero dejó claro que si volvía a gritar, lo mataría sin dudarlo. Julio, todavía aturdido pero lleno de rabia, la miró con desprecio. En sus ojos se reflejaba la acusación mientras le recordaba todos los daños que ella había causado, señalándola como una bruja que había intentado acabar con la vida de su padre Fidel, de Piedad y hasta de la hija de ésta. Otilia no negó nada de lo que escuchaba. Su expresión permaneció imperturbable, como si aquellos reproches no le afectaran. Lo único que le importaba era obtener lo que había ido a buscar. Con voz cortante y sin rodeos, exigió que Julio le diera información sobre Darío. Sin embargo, él no se dejó intimidar. Con una mezcla de desafío y cinismo, afirmó que nada de lo que ella había hecho lo había perjudicado realmente. Aseguró que, pese a sus intentos, seguía avanzando, fuerte y determinado. La tensión en la habitación creció cuando Otilia le dice a Julio que el peor dolor iba a ser que un ser que Darío ama estaba desaparecido. Darío decidió buscar a Julio en el bar donde normalmente solía estar. Al llegar, se encontró con Gustavo, quien ya estaba allí. Darío se presentó como el primo de Julio y, con tono preocupado, le preguntó si sabía algo de él. Gustavo, algo confundido, le explicó que había pasado media hora tocando la puerta del bar sin obtener respuesta, por lo que tuvo que llamar a un cerrajero para poder entrar. Una vez que lograron abrir la puerta y revisaron el lugar, ambos se dieron cuenta de que Julio no estaba allí. La sorpresa y el desconcierto fueron inmediatos. Decidieron averiguar qué podía haber sucedido, y Gustavo no tardó en obtener información. Al parecer, alguien había visto a Julio en compañía de una mujer. A pesar de esta pista, Darío no pudo evitar sentir que algo no encajaba. Conocía bien a Julio y sabía que nunca lo dejaría plantado, especialmente en un momento tan importante como lo era el ensayo. Mientras reflexionaba sobre la situación, un recuerdo del día anterior le vino a la mente. Al dejar a Julio en el bar, había notado la silueta de una mujer observándolos desde las sombras. Esa imagen ahora adquiría un nuevo significado. Darío llegó a la conclusión de que Julio no se había marchado voluntariamente con ninguna mujer. Más bien, parecía que alguien lo había estado siguiendo y lo había llevado contra su voluntad. Convencido de esto, Darío y Gustavo decidieron seguir investigando. No iban a detenerse hasta descubrir qué había sucedido con Julio y quién estaba detrás de su desaparición. Olga Lucía llamó a la casa de Cuerdita, preocupada porque no habían llegado al estudio para grabar antes de comenzar con el disco. La llamada fue atendida por Cara, quien, con tono nervioso, le explicó que algo había ocurrido. Le mencionó que Cuerdita había tenido un percance, aunque no entró en detalles. Olga, inquieta por la situación, decidió ir personalmente a ver qué estaba sucediendo. Al llegar a la casa de Cuerdita, lo que encontró la dejó atónita. La casa estaba sumida en un caos. Un grupo de amigos bebía despreocupadamente mientras las botellas vacías se acumulaban por doquier. En medio de la escena, Cuerdita estaba sentado, visiblemente ebrio y desconectado de todo. Olga, indignada, se acercó a él, intentando entender qué había pasado. Cuerdita la miró con ojos vidriosos y,
después de un instante de vacilación, le preguntó si recordaba lo que él le había contado sobre lo ocurrido con su esposa. Olga asintió, sintiendo que el tema era delicado. Con voz entrecortada, él confesó que había tomado una decisión importante: contarle toda la verdad a su hija Adriana. Sin embargo, el resultado había sido devastador. Adriana, al conocer la verdad, había reaccionado con enojo, y ahora sentía que su hija lo odiaba profundamente. Olga observó a Cuerdita y notó el peso del dolor y la culpa que cargaba. La situación era más grave de lo que imaginaba, y viendo que él no estaba en condiciones de seguir así, decidió tomar el control. Con firmeza, echó a todos los amigos que estaban en la casa, ignorando sus protestas, y se puso manos a la obra para intentar ayudar a Cuerdita. Su prioridad era lograr que él se estabilizara, al menos lo suficiente para que pudieran ir al estudio y continuar con la grabación del disco. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo necesario para apoyarlo en este momento crítico. Darío logró contactarse con el taxista que había transportado a Julio junto a la supuesta mujer con la que lo habían visto. Sin perder tiempo, le ofreció el triple del valor de la carrera a cambio de que lo llevara a él y a Gustavo al lugar exacto donde había dejado a Julio y a esa mujer misteriosa. El taxista, tentado por la oferta, aceptó de inmediato y los llevó rápidamente hasta el destino. Cuando llegaron al sitio, Darío y Gustavo comenzaron a buscar pistas por los alrededores. Mientras revisaban uno de los edificios cercanos, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de Julio, reconociéndola al instante. Ambos corrieron hacia el edificio y comenzaron a llamarlo por su nombre, desesperados por encontrarlo. Dentro del lugar, Otilia se dio cuenta de que Darío estaba cerca. Sabiendo que no podía enfrentarlo directamente, decidió soltar a Julio, deshaciéndose de las ataduras que lo retenían. Actuó rápido. Mientras Darío y Gustavo subían las escaleras en busca de Julio, Otilia escapó por el ascensor, dejando la planta vacía. Cuando Darío y Gustavo llegaron al piso donde se suponía que estaba Julio, no encontraron a nadie. La habitación estaba en completo silencio, como si nadie hubiera estado allí. Mientras tanto, Otilia llevó a Julio, aún desorientado, a un parque cercano. Allí, con una mezcla de intriga y determinación, le preguntó si sabía quién era ella. Julio, incapaz de recordar nada, la miró confundido. Viendo que su memoria no regresaba, Otilia decidió dejarlo allí y desaparecer, sumergiéndose nuevamente en las sombras. Cuando Darío y Gustavo salieron del edificio sin haber encontrado nada, escucharon murmullos provenientes de un grupo de personas en el parque cercano. Al acercarse, vieron a Julio sentado en el césped, luciendo perdido y desconcertado. Aunque estaban aliviados de haberlo encontrado, se dieron cuenta de que Julio no recordaba lo que había sucedido ni cómo había terminado en ese lugar. La amnesia parecía haber borrado los momentos más recientes, dejando un vacío que solo incrementaba el misterio de lo ocurrido. Doña Berenice y Horacio decidieron ir a la disquera creyendo que allí encontrarían a Olga Lucía junto a Darío Gómez. Al llegar, se encontraron con la persona con la que Olga había hecho el trato inicial, quien esperaba recibir la segunda parte del pago para concretar el alquiler del estudio. Sin embargo, al inspeccionar el lugar, Horacio y Berenice notaron algo extraño. El estudio lucía diferente, y los equipos que habían visto anteriormente ya no estaban. Mientras tanto, Olga llamó al mismo contacto para informarle que no podría llegar ese día porque Darío no estaba disponible. La persona le mencionó que Darío lo había llamado y que, según entendía, ya iba en camino. Olga, intrigada, preguntó si Darío estaba con Julio, y el contacto le confirmó que sí. Olga le aseguró que se presentaría en breve para resolver todo. Cuando Olga llegó a la disquera acompañada por Cuerdita, Cara y Sello, la situación tomó un giro inesperado. El contacto insistió en que le pagaran la segunda parte del acuerdo. Olga accedió y firmó el cheque, mientras el hombre le explicó que necesitaba ir a un banco cercano a pagar una cuota urgente, llevándose consigo a su acompañante. Mientras esperaban, Olga y su grupo comenzaron a revisar el estudio y confirmaron lo que Horacio y Berenice habían notado antes: no había ningún equipo en el lugar. Sin embargo, decidieron quedarse un momento más para tratar de averiguar qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando escucharon un ruido proveniente de una sala contigua. Olga se acercó con cautela y, al abrir la puerta, encontró a su padre, Horacio,
tirado en el piso, amarrado y visiblemente alterado. Entre sus murmullos, preguntaba desesperado por su esposa, Berenice, quien estaba retenida en otro sitio también amarrada. La realización de que habían sido víctimas de una estafa cayó como un balde de agua fría sobre Olga. Desesperada y sin opciones, decidió llamar a don Rafael, el empresario con quien había trabajado en el pasado, para pedirle ayuda y conseguir los equipos necesarios para continuar con la grabación del disco. Sin embargo, don Rafael no recibió bien la llamada. Le reprochó que, después de haberse movido para montar competencia directa, ahora tuviera el descaro de acudir a él.